Hola chicos, buenos días a todos. Bueno, vamos a empezar a darle un repasillo un poco a todo, sobre todo a los temas en los que hemos estado trabajando o he estado trabajando yo con vosotros, y temas que evidentemente me interesa que le echemos un ojo hasta el punto de que cualquier cosa que necesitéis estoy a vuestra completa disposición para que me lo digáis, pero en principio lo que parece que tenemos claro es que de alguna manera todo lo que vamos a hacer no es ni más ni menos, o es al final darle un repaso gordo y repaso importante, porque al final hay una serie de temas como estos que son temas básicos que os valen para siempre y que yo creo que vais a tener la enorme suerte de poderles echar un ojo importante. Vosotros ya los habéis visto, ya los habéis mirado, y evidentemente lo que está claro es que ahora mismo todo lo que vemos lo tenemos bastante, yo creo que bastante bien, o por lo menos si no fresco en la memoria, porque al final hace bastante tiempo que lo vimos y que lo hicimos, sí, desde luego, en cuanto lo repasemos un poquito mejor. Cuando hablamos de los temas de Constitución y cuando hablamos de todos esos temas en los que se divide de alguna manera el derecho básico del Estado español, a la hora de las oposiciones, una de las grandes suertes que tenemos es que estudiarlo de una manera importante y de una manera, yo creo que consecuente. Desde el primer momento lleva consigo y nos facilita, lógicamente, el que luego podáis ir viendo cosas desde el primer momento y desde el primer día, cosas que al final os interesan muchísimo, porque en el fondo no hay ni más ni menos que una canalización de estudio, y es ir haciendo temas, ir haciendo test, y que luego veas que esos test evidentemente te van saliendo bien. Ya no vamos a entrar en lo más básico de todo, que es lo que estáis viendo, la estructura básica del Estado español, pero a modo de recordatorio, la función ejecutiva, legislativa y judicial, no le llaméis poder salvo en el caso de este último, pero cuando le llamáis legislativo querréis hablar de hacer normas que tienen fuerza de ley. Cuando habléis de ejecutivo queréis hablar de reglamentos y de potestad para ejecutar esas leyes que habéis hecho antes. Cuando habléis de reglamentos, acordaros que los reglamentos son del gobierno, porque el gobierno tiene la potestad reglamentaria. Y cuando hablemos de normas excepcionales, normas atípicas o normas de alguna manera especiales, hablaremos siempre de normas que, si tienen fuerza de ley y llevan la palabra decretos, los hace el gobierno, y si tienen la palabra ley y son con apellido, me refiero a ley de armonización o ley de transferencias, solo hablamos de las Cortes. Lo que está claro es que en este país, cada vez que hay decreto sabemos quién lo hace, y cada vez que hay orden sabemos quién lo hace. Y lo que está claro también es que los decretos van por debajo de las leyes, salvo las dos excepciones que hemos hablado. Entonces, repasar esto me parece una topinada. 4 cuestiones básicas en relación a juzgados y tribunales. Primero, juzgan y hacen ejecutar lo juzgado. Segundo, están compuestos por jueces y magistrados, y los órganos se componen, o los órganos se definen como juzgados y tribunales. La diferencia entre todo ello lo tenemos bastante claro. La palabra fundamento, apoyo, base de la Constitución tiene una única respuesta: la indisoluble unidad. Y a partir de ahí, lo más básico de todo, lo que aparece en el título preliminar y en esos 9 artículos que vosotros conocéis: la soberanía nacional, el representante del Estado, la forma política, la capital del Estado, etcétera, etcétera. Cuando hablemos de Constitución española hay 4 fechas imprescindibles, que son las de siempre: aprobación, ratificación, sanción y publicación. Y cuando hablamos de contenido, pues evidentemente tenemos que sabernos de memoria: 11 títulos, 169 artículos, del preliminar y 10 más, ir definiendo cada uno de ellos. Hombre, de alguna manera yo creo que en una oposición como la vuestra, normalmente ya no van poniendo en qué artículo se recoge el derecho a la vida o qué artículo habla de los partidos políticos. Pero en todo caso no lo echéis en olvido, porque ahí sí que es cierto que hay algunos artículos que son evidentemente más importantes que otros en razón al contenido o sobre todo a las consecuencias de dicho artículo, y entonces evidentemente habéis de mirarlo bien. En el título preliminar y en el preámbulo de la Constitución, si se habla del Tribunal Constitucional, se habla en el sentido de que el órgano supremo de la Constitución va a ser este. Acordaros de todas formas que cuando hablemos de tribunales, en el concepto de tribunal entramos al órgano que hace justicia, pero cuando hablamos de justicia habríamos de definir: una cosa es la justicia ordinaria y otra es la justicia extraordinaria. Y cuando digo extraordinaria me refiero a justicia concreta y específica que se trata en otros aspectos que no son los de la justicia ordinaria.
Es decir, si por ordinaria entendemos el orden civil, el orden penal, el orden contencioso administrativo y el orden social, lo que está claro es que en el resto de órdenes que existen, pero que son justicia específica, órdenes específicos, hablamos de órdenes de contabilidad cuando nos referimos al dinero, cuando nos referimos a las cuentas y por tanto adjudicamos el tema al Tribunal de Cuentas, y nos referimos a la jurisdicción que se ejerce desde el aspecto constitucional, en el sentido de que al tener un órgano supremo de la Constitución, cualquier duda que surja en torno a la Constitución va a ser resuelta por ese órgano, y ese órgano, que vosotros bien conocéis, es el Tribunal Constitucional. El título del Tribunal Constitucional, el título 9, hay que manejarlo de pe a pa, tanto en la definición como en la composición, como en el nombramiento, como en las competencias de dicho Tribunal Constitucional. Acordaros los recursos de amparo, inconstitucionalidad, etc. Veremos y repasaremos el título 9 para que no tengáis ningún problema. Hay dos cuestiones también importantísimas a la hora de empezar a repasar todo, que yo creo que lo tenéis bien claro, que es un poco la jerarquía normativa que tenemos en el Estado español. Es decir, cuál es el orden que tienen las normas dentro del Estado. Y el orden fundamental, el orden prioritario, si lo hacemos de arriba a abajo, que por lógica debiéramos de hacerlo, lo encabezamos con la Constitución española. Podéis definirla como os dé la gana, pero la definición más normal es que es la norma básica del Estado español, de obligado cumplimiento, y evidentemente que colma todas las aspiraciones legislativas del Estado. De alguna manera, la Constitución española es el texto bajo el que tienen que estar y bajo el cual todas las normas que se hagan en este país deberán de respetar, deberán de tener claro. Cuando hablamos de Constitución española, nos referimos a algo así a la ley tipo, a la ley base, a la norma absolutamente imprescindible, hasta el punto de que hay posibilidad de que al hacer otras leyes se entre en conflicto con la Constitución. Y la propia Constitución establece que existen los métodos y formas para que, si hay ese conflicto, si hay ese encuentro de intereses entre la ley que acabáis de hacer y la Constitución que tenéis hecha, evidentemente el único que resuelve el problema será el Tribunal Constitucional. Cuando hablamos de leyes a secas. Cuando hablamos de leyes nos referimos a leyes que aprueban las Cortes Generales, y esas leyes son todas leyes del mismo rango. Ahora, el procedimiento de aprobación de las leyes es un procedimiento bien distinto según lo hagamos de una manera u otra, porque en atención al tema del que traten las leyes va a resultar que esas leyes habrán de ser de una forma o de otra. Me explico. La Constitución española entendió que los derechos y deberes fundamentales, que los estatutos de autonomía y que algunas determinadas materias eran muy importantes, o dicho de otra manera, no solo muy, sino eran más importantes que el resto de las materias. ¿Qué conlleva todo ello? Conlleva que cuando hablemos de esas materias y cuando hagamos las leyes referidas a esas materias, a esos estatutos de autonomía o a esos derechos fundamentales, las leyes que se han de aprobar para hablar de los mismos sean leyes orgánicas. Insisto, lo que es ley y todo tipo de leyes son iguales, pero la forma, el procedimiento o la exigencia en su aprobación puede ser una o puede ser otra. Por eso, la mayoría de las veces, la gente tendemos a decir que cuando hablamos de leyes, de alguna manera, aquellas que exigen una mayoría absoluta son más importantes que las que exigen una mayoría simple. Pero los autores, fundamentalmente la gente que más maneja este tema, no se lanzan a la desesperada diciendo una cosa que no es. No dicen que sean unas leyes más que otras, solamente dicen que la forma de aprobación es una o es otra. Al final, por ley orgánica tenemos claro, artículo 81 Constitución. Antes hemos hablado de que en algunos casos los artículos os los podrían poner. Aquí en este caso, efectivamente, tened claro que pueden caer. Y hablamos de leyes cuando hablamos de todas las leyes, pero si no les ponéis apellido nos referimos a leyes ordinarias. Y si le ponéis apellido nos referimos a leyes de bases, a leyes básicas, a leyes de transferencia, a leyes de armonización, etc. ¿Qué es lo que quiero contaros? Que cuando habléis de ese tipo de leyes que llevan apellido, habréis de entender y habréis de recordar
de qué versan, sobre qué tratan o para qué materias se dictan. Si hablamos de una ley de transferencias, hablamos de competencias que eran del Estado que se pasan a las comunidades autónomas. Y dice la Constitución que dichas leyes de transferencias tienen valor, tienen rango o se aprueban como si fueran una ley orgánica. Luego, por tanto, exigen mayoría absoluta en el Congreso de Diputados. Si hablamos de leyes de bases, hablamos de leyes normales y corrientes, pero sirven de base para futuros textos. No exige una aprobación definitiva, una aprobación definitoria concreta, especial. Todas las leyes de base se aprueban como leyes normales. Cuando hablamos de leyes de armonización, hablamos de textos que van a servir para intentar que, si las comunidades autónomas, siendo como son 17 comunidades y 2 ciudades con estatuto, en algunas materias, en algunas competencias, si hubieran tomado caminos diferentes, si el criterio que se hubiera seguido para hacer una norma en las comunidades autónomas no hubieran sido el mismo, y hay una diferencia entre esas leyes, lo que se intenta es equilibrar, equiparar o armonizar. Una ley de armonización es una ley que tiende a buscar ese equilibrio entre distintos textos de comunidades autónomas para unificar criterios y que nadie pueda ser ni más que nadie ni menos que nadie, ni que una ley tenga o dé más o menos derechos en otros que otros, o incluso que una ley en Castilla y León sea de una manera prácticamente similar, exacta o equiparable a una ley que se hace en la misma materia en Castilla-La Mancha. Cada uno tendrá su especialidad y cada uno evidentemente lo hará de una manera, pero lo que está claro es que si por interés general se entiende que desde las Cortes Generales hay que dictar una norma para armonizar, esa ley exige precisamente, esa ley se denomina ley de armonización. Y cuando hablamos de leyes diferentes, pues evidentemente lo que quiero que veáis es eso, que esa ley tiene una explicación, esa ley tiene algo de por qué, algo que intenta explicar la razón por la cual se dicta, ¿vale? Pero que en principio no tenéis ni más problema ni menos. Es más, cuando me he puesto a buscar, yo hace tiempo que guardo este esquema, porque hablar de procedimiento en la elaboración de las leyes es hablar de un tema no farragoso, pero sí, desde luego, si lo cogemos con orden y concierto, si lo cogemos despacito, si lo podemos ver a la primera de cambio. Pero si os parece, lo haremos en un tema, en un vídeo aparte, para que en ese vídeo solo hablemos de la elaboración de las leyes. Entonces, continuando con lo que estábamos haciendo y continuando con lo que de alguna manera quiero que terminemos de hacer, lo que os quiero contar entonces es que cuando hablemos en la Constitución española, cuando estemos comentando y digamos y dejemos claro que todo lo que son leyes son de una manera o son de otra, son leyes porque se aprueban de una manera o se aprueban de otra. Luego, después de leyes, hablaremos de disposiciones. Y las disposiciones no tienen nada que ver con las leyes. ¿Por qué? Porque las disposiciones son dictadas por órganos administrativos y no por órganos que tengan rango, materia, fórmula o manera legislativa. Cuando hablamos del poder legislativo nos referimos a las Cortes. Cuando hablamos de función ejecutiva nos referimos al gobierno. Nos referimos a la persona que encabeza el gobierno, el presidente. Nos referimos en síntesis y en definitiva a quienes dirigen el gobierno. Las disposiciones administrativas más importantes son los decretos, porque se aprueban en Consejo de Ministros o son aprobados por el presidente del gobierno. Cuando hablamos de disposiciones administrativas en el segundo peldaño, hablamos de órdenes, porque se refieren a aquellas que aprueban o los ministros o las comisiones delegadas de gobierno, que acordaros que sería una especie de Consejo de Ministros en petit comité, una comisión pequeña de ese gobierno, por eso se llama comisión delegado. Y cuando hablamos de resoluciones administrativas en un tercer peldaño dentro de las disposiciones, las resoluciones, como vosotros bien sabéis, según procedimiento, es aquella forma de terminar un procedimiento en la cual se determina una situación. Situación que habrá de dictarse respetando las normas que vayan por encima, entre ellas las posibles órdenes, los posibles decretos y, por supuesto, las leyes. Todo lo que sea ir hacia arriba tendrá que ir respetándolo, porque si no será impugnable. Ahí sí que quiero que os acordéis. Impugnar una norma con rango de ley solo se hace al Tribunal Constitucional. Impugnar normas que estén por debajo de la ley se hacen a la jurisdicción contenciosa administrativa y, por tanto, le corresponde a los juzgados y tribunales determinados por las leyes. Ese es un poco el vídeo de introducción, ese es un poco el vídeo que tenemos que tener claro. Vamos a hacer
vídeos casi referidos a cada uno de los títulos de la Constitución para que podamos repasar y para que evidentemente a todos se nos quede bien claro. Acordaros, Constitución, leyes, disposiciones y a partir de ahí establecer los órdenes, y dentro de las leyes todos iguales y dentro de las disposiciones los estamentos, las escalas o los peldaños que hay. Hay una última cuestión que no podemos dejarnos y es la excepción de que haya disposiciones administrativas que tienen fuerza de ley, y entonces hablamos de decretos leyes y de decretos legislativos. Yo creo que este tema lo lleváis muy bien y lo tenéis claro. Disposición administrativa es decreto y disposición a secas es también orden y resolución. Entre ellos hay el orden preestablecido que hemos hablado. Pero si hablamos de disposiciones con fuerza de ley, tenemos que aceptar que un órgano administrativo haga normas que tengan la misma fuerza que las que hacen las Cortes. Y esto solo se produce por dos razones. A, por extraordinaria y urgente necesidad, decretos leyes, o B, porque las Cortes hayan delegado en el Gobierno dicha facultad, porque las Cortes hayan dejado que el Gobierno haga esa norma, y esa norma que las Cortes dejan hacer tiene la misma fuerza que si las propias Cortes la hicieran, es decir, decretos legislativos. Entre vosotros siempre me habéis dicho, entre todos siempre me habéis dicho vosotros que no hay problema y que lo entendéis a la primera. Las palabras básicas son la urgencia y la necesidad para el decreto ley y la delegación para el decreto legislativo. No vale liarse, pero si son las Cortes las que dejan que el Gobierno haga algo y las Cortes solo hacen leyes, acordaros que la delegación se hace mediante ley, porque las Cortes no saben hacer otra cosa. Y si la ley es una ley de bases, el texto que quieren las Cortes que el Gobierno haga es un texto articulado. Y si las Cortes lo que quieren es que el Gobierno haga un texto refundido o que refunda varios textos en un único texto, las Cortes le piden al Gobierno el favor mediante una ley ordinaria. Y eso es lo que me interesa y sobre todo lo que tenéis que repasar en este primer vídeo de la Constitución. Quedamos evidentemente para próximos vídeos y para cualquier duda que tengáis para la cual estoy a vuestra completa disposición. Un saludo, buenas tardes.